Hola con el mundo de YouTube, mi nombre es Carlos. Hola con el mundo entero, mi nombre es Diana. Bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast A A Viva viva voz Voz con con la la verdad. verdad. Bien, este es un espacio de investigación académica, filosófica, científica e incluso artística, que aborda todas las problemáticas de nuestro mundo actual y, por supuesto, también de la humanidad. Así es, Diana, el tema para el día de hoy es de la globalización al proteccionismo, transformaciones en la geopolítica contemporánea en la segunda era de Donald Trump. Nuestro invitado para el día de hoy es el magíster Guido Duque, economista. Gracias, Guido. Vamos a abordar el tema pues en dos dimensiones, una dimensión económica y una dimensión geopolítica. Diana. Bueno, sí, ese es el tema del día de hoy, muy interesante. Guido, también te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotros y para mí va a ser un gusto presentar tu recorrido académico, ¿no? Bien, Guido es economista de la Universidad Central del Ecuador, es también máster en artes económicas por la Universidad de Nuevo México de Estados Unidos. Tiene otro máster en Economía del Desarrollo por Flaxo, Ecuador. Es magíster en Diseño y Administración de Proyectos de la Universidad Central del Ecuador. Candidato actualmente para PhD en Economía por la Universidad de México de Estados Unidos. Su experiencia laboral, bien, él ha sido exdecano de la Facultad de Economía de la Universidad Central del Ecuador, además ex docente de la Facultad de Ciencias Administrativas Contables de la Universidad Católica del Ecuador, ex docente de la Universidad Internacional del Ecuador, ex docente de la Facultad Latinoamericana de Flaxo, Ecuador, y ex funcionario del Banco Central del Ecuador y del municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Actualmente es docente titular a tiempo completo eh, de la Facultad de Economía en la Universidad Central del Ecuador. ¡Wow! Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias, Guido, por estar aquí con nosotros. El perfil académico que tienes pues, nos sirve mucho eh, y nos va a ayudar pues, para que la audiencia tenga pautas, ¿no? Desde el ámbito académico, porque este es un tema que requiere ser abordado en profundidad científica, ¿no? Pues la razón pues, por la que te hemos invitado. Quisiera empezar con la dimensión económica, ¿no? Hace pocos días Donald Trump materializó lo que ofreció en campaña, que es una serie de medidas económicas que han transformado radicalmente la economía no solo de Estados Unidos, sino del mundo entero. Eh, esto viene esto ya estaba avisado, ya estaba, ya los medios tenían conocimiento, la sociedad tenía conocimiento. Se deriva pues justamente del plan económico de Donald Trump, que se basa en lo que él llama el acuerdo de Mar-a-Lago. Este es un acuerdo que tiene varios ejes, ¿no? Básicamente tiene tres ejes. Por un lado, debilitar al dólar. Por otro lado, reestructurar el comercio global a favor de la economía estadounidense. Y por otro lado, también imponer aranceles agresivos como métodos de presión, como método de negociación, para que otros países pues lleven sus fábricas a los Estados Unidos, ¿no? Que es algo que actualmente no está pasando. Bueno, de eso es lo que justamente vamos a hablar. ¿Cuál es el problema que ya se advertía con este plan económico y qué es lo que estamos ahora viendo como un efecto directo, unas consecuencias de la aplicación de este plan? Eh, los economistas nos dicen que estamos ante el riesgo de una recesión mundial, por un lado. Y por otro lado, nos están advirtiendo que al ignorar las políticas, los acuerdos internacionales, ¿no es cierto? Estados Unidos está asumiendo un gran riesgo, ¿verdad? De aislarse del mundo, lo cual puede terminar siendo contraproducente para sus propios intereses. Economistas nos están advirtiendo de un posible deterioro de la calidad de vida del consumidor norteamericano, a lo que puede derivar en una profunda depresión.
Eh, para el país no estamos hablando de aquí a unos años, sino de aquí a unos pocos meses, ¿no? Entonces el cambio es profundo. Entonces, con este contexto, la primera consulta que te queríamos hacer es si este plan económico que ha propuesto Trump y que está materializando tiene alguna coherencia, tiene algún sentido, o si por el contrario terminará siendo contraproducente para sus propios intereses. Guido, gracias nuevamente. Perfecto. La primera parte, voy a conversar un poquito de la lógica que tienen ellos. O sea, realmente este plan es, el ideólogo es Stephen Miron, que es el asesor económico, es el jefe de los asesores económicos dentro de la Casa Blanca. Él lo que plantea, él prácticamente está llevando este plan económico que lo hizo Donald Trump, lo tiene desarrollado en unas 50 páginas y un poco la lógica, como lo venías explicando, es inicialmente generar un caos arancelario para obligar a buscar un acuerdo de aranceles recíprocos, una negociación y finalmente traer o llegar al acuerdo de Mar-Lago para que las monedas especialmente se fijen, se relacionen con el dólar para, como consecuencia de estos tres pasos, llegar a un proceso de una nueva industrialización de Estados Unidos. Entonces, teóricamente, según la visión de este asesor, se lograría o sería factible. Ahora hay que tomar en cuenta que la reacción, un poco como los economistas hablamos de la teoría de juegos, ¿cuál es la reacción de los otros? Porque no solamente van algunos gobiernos a defenderse, sino también a comenzar a tomar medidas. Por ejemplo, lo hizo Canadá al decir, bueno, si ustedes ponen esto, nosotros también vamos a poner aranceles o incluso nosotros podemos llegar a venderles menos, por ejemplo, energía eléctrica, ese tipo de cosas. Sí, Está pasando actualmente y con eso generas tú también un contragolpe de los otros países. Entonces es una relación ahora mucho de ver quién tiene el poder, ¿cierto?, de negociación. Se ve mucho el tema también de esta negociación fuerte que hacía en los negocios, en la vida privada, Donald Trump, en la parte especialmente de bienes inmuebles, de negociaciones. Él se ha caracterizado por unas negociaciones muy fuertes en la parte privada y también lo que está queriendo implementar acá con los demás países, pero también, exactamente, pero ahora hay que ver la respuesta de los demás países porque ya se han tomado medidas, algunos países dijeron, bueno, vamos a negociar, otros van a decir, bueno, voy a tomar medidas iguales o vamos a ver qué alternativas existen. Entonces, claro, ¿cuál es la idea de debilitar un poco? Veamos si, cuáles serían los peros que podríamos nosotros encontrar a esta idea, ¿no es cierto?, inicial o lo que se planteó. O sea, uno de los principales problemas que podría darse es el incremento de precios, porque una de las más grandes discusiones es quién termina pagando este, estos aranceles, ¿cierto? Efectivamente, pero ellos consideran que no porque los demás países, el grupo económico que está, o el equipo económico de Donald Trump considera que habría una buena razón para que no se eleven los precios en Estados Unidos inicialmente. Ya vamos a conversar justamente de eso. Inicialmente se suben los precios porque se vuelve más caro, es un impuesto a los bienes que en este caso importa Estados Unidos y por lo tanto al subir el precio nos afectaría a nosotros vía menor venta, ¿no es cierto? Nosotros venderíamos menos, por ejemplo, Ecuador le vende a Estados Unidos petróleo, banano, camarón, flores, ¿cierto? Básicamente, y estas, al encarecerse, serían menos demandadas en Estados Unidos. La idea de esto es que nosotros, o los países que tienen moneda, lo que podrían hacer es tratar de devaluar su moneda o buscar otras alternativas para reducir costos y ellos para vender la misma cantidad o para mantener sus ingresos podrían hacer un ajuste a la interna para seguir vendiendo la misma cantidad. O la otra alternativa es devaluar sus monedas con respecto al dólar norteamericano. Bajar los aranceles a cero. Claro, también es otra alternativa. Decir, bueno, bajo los aranceles acá
y a las exportaciones estadounidenses para negociar y también que vayan bajando, ¿no es cierto?, también los aranceles de Estados Unidos. Esa sería otra alternativa, efectivamente, pero es bastante complejo que frente a todos los países, ¿no es cierto?, se pongan a tratar este proceso de negociación para tratar de que los precios para el asesor económico de Donald Trump, Stefan Miller, la idea es que no van a sufrir los norteamericanos porque los demás van a tratar de competir para evitar, ¿cierto?, esa pérdida de ventas hacia la venta en Estados Unidos, tratar de bajarle costos, tratar de reducir aranceles, presionar al gobierno para que negocie. Entonces, eso esperan, pero capaz que al corto plazo sí va a haber algún proceso inflacionario. Entonces, es difícil, le veo bastante complejo, pero ellos esperan que ese sea el resultado, que los demás países asuman este costo adicional de los aranceles y que no lo sean las personas de Norteamérica. Pero eso requiere que los demás países simplemente se dobleguen y en este caso sigan lo que plantea Estados Unidos. Pero eso dependerá de ese poder de negociación, del poder de influencia, ¿no es cierto? Y también de las necesidades de cada país, porque a unos países a lo mejor van a ceder más fácilmente por el tema de la importancia que tiene el mercado norteamericano. Por ejemplo, nuestro país tiene más o menos el 20% de nuestras exportaciones van hacia Estados Unidos. O sea, sigue siendo nuestro principal socio, de nuestros principales socios comerciales, pero esa es una alternativa. Otra alternativa podría ser buscar otros mercados, pero eso también requiere tiempo. Entonces, Estados Unidos lo que está contando, que al ser la economía más grande, los ingresos más altos de sus consumidores, ellos esperan, o eso es lo que aspirarían, que los demás países opten por estas otras vías. Podría fallar por ese lado si es que comienza a subir los precios en Estados Unidos de ciertos productos. Hay que tomar en cuenta también que se conecta con el problema actual, su política migratoria, que en algunos temas, ¿cierto?, especialmente en el sector agrícola y en el sector de servicios, puede encarecerse el tema de la mano de obra y por lo tanto también eso va a tener un efecto en los costos. Entonces, ese es un problema que al hacer estos cambios tan rápido, tan drásticamente, sí puede reactivar. Para muchos están preocupados por el tema inflacionario y el crecimiento de los precios. Pero eso es un poco absurdo esperar que el mundo se doblegue cuando estamos viendo que hay actores que tienen el mismo peso comercial que los Estados Unidos. La mayor parte de productos que consume el mercado norteamericano viene de China, ¿verdad? Viene de Vietnam, viene de Taiwán. Son países a los que se les ha puesto aranceles muy fuertes y que que no han recibido de buena manera esta subida de aranceles y están respondiendo. De hecho, China ya puso aranceles, también le respondió. Canadá, que es el vecino, que es parte del tratado, ¿no es cierto?, del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, también ha respondido. Y no solo eso, tú mismo lo decías, están cortando servicios que están dificultando la vida cotidiana de las poblaciones que están ahí junto a la frontera con Canadá. Entonces, creo que es un cálculo irresponsable eh, lo que han hecho. O sea, no están midiendo realmente las consecuencias. Creo que hay mucha arrogancia aquí al pensar que el mundo se va a doblegar y le va a abrir las puertas a Donald Trump para que él haga y disponga lo que quiera. Es decir, el presidente de la Reserva Federal lo ha dicho de los Estados Unidos, nos espera una recesión, el desempleo va a subir. O sea, no estamos hablando de una figura cualquiera, estamos hablando de una autoridad de importancia que entiende, las bolsas de valores están en el piso. Hay miles y miles de millones de dólares que se han perdido en 2 días. Claro, Y el panorama es negro, o sea, los mismos inversores lo dicen, esto es volver a la pandemia. Estamos volviendo a la pandemia, pero se entiende que la pandemia es una emergencia internacional, está fuera de nuestras manos, del alcance del gobierno. Pero esto es un ataque directo del gobierno hacia nosotros mismos como inversores.
Entonces, el panorama es negro. A modo de un comentario muy rápido sobre esto, realmente es caótico. Es un comentario, es una situación caótica a nivel global. Entonces, uno se pregunta, como Carlitos decía, pero es que está pasando esto y el otro, tú también, están pasando cosas increíbles, ¿no? Estamos enfrentando desafíos increíbles. Pero esto tiene, si nos ponemos a pensar en el protagonista de todas estas acciones, que es el presidente de Estados Unidos, Trump, eh, él puede hacer esto, o mejor dicho, no podría hacer todo lo que está haciendo si no tendría una cosa, que es lo que le hace hacer lo que le da la gana. Podemos irnos a la debacle, puede pasar muchas cosas, y eso que él tiene se llama atrevimiento. Él se atreve a hacerlo. Él goza de atreverse a hacerlo porque es el dueño de la economía del mercado a nivel mundial. Entonces, por eso se atreve. Es muy peligroso lo que va a pasar, pero es una situación de él, o sea, su personalidad tiene estas características, ¿no? Y de ser muy contestatario y yo hago lo que me da la gana, ¿no? Entonces sí, es como que no es de poca importancia que sea literalmente el líder, el dueño de la economía mundial. Efectivamente es una apuesta muy fuerte, una apuesta muy arriesgada, porque realmente la geopolítica actual, incluso también el tema de los países como que están alineados, ¿no es cierto? El tema del BRICS representa aproximadamente el 40% de la población mundial, si bien no tienen el poder adquisitivo de Estados Unidos, pero en el bloque también ya es un tema bastante importante, es más o menos el 23% de la economía mundial está por ahí y van a ser uno de los actores protagónicos hacia el futuro. Ahora, uno de los temas también que está muy, o se puede observar efectivamente, los mercados ya han reaccionado, los mercados están votando y están muy nerviosos. Tenemos el problema de la caída de las acciones de los bancos y en general de la bolsa de valores en Estados Unidos en función justamente de no saber qué es lo que va a pasar a futuro. Ese es el otro riesgo, o sea, justamente todo el tema de esta percepción que hay negativa de lo que va a suceder o de lo que va a pasar. Porque ahora, para poder invertir, para poder concretar este plan que quiere Donald Trump, tendrían que regresar las empresas que hicieron todo un proceso de deslocalización buscando salarios más baratos, para tener ingresos más altos, tener rentabilidades mucho más altas, dado que Estados Unidos se volvió, a medida que iba subiendo, tenían una clase media más amplia, iba subiendo sus salarios. Entonces, sistemáticamente, los demás países, las empresas comenzaron a buscar alternativas de lugares donde tuvieran preferencias en todo el tema, especialmente de mano de obra y también de apoyos a la inversión. Pero ahora esas mismas empresas van a regresar y lo dudo bastante porque tienen bastante todavía incertidumbre de si estos aranceles se van a mantener durante más tiempo, si va a representar realmente o no. Por ejemplo, una de las empresas más grandes de chips que está actualmente en Corea dijo, bueno, puedo abrir una planta en Estados Unidos, pero cuando comenzaron a hacer el estudio y los análisis se dieron cuenta de que no existía la mano de obra suficiente todavía en Estados Unidos para poder llevarlo a cabo y por eso dividieron su funcionamiento. Entonces, no es cuestión solamente de subir aranceles y que las inversiones regresen, necesitan un tiempo de maduración, necesitas mano de obra, necesitas generar la confianza necesaria para que las empresas regresen hacia allá. Y vemos que los mercados no están tranquilos, vemos que muchos analistas están muy preocupados y también se espera respuestas fuertes del gobierno chino, también de la Unión Europea, de varios países que están viendo alternativas justamente para salir eh,
o ayudar a su sector externo en función de estos aranceles que se han dado. O sea, realmente sí preocupa porque si nosotros vemos históricamente, cuando estuvimos frente a la primera gran globalización del siglo XIX, prácticamente cuando comenzaron a subir aranceles, a tratar de cerrarse, la respuesta o la salida que se dio fue la Primera Guerra Mundial. Si bien tenemos un origen histórico, pero también hay todo un tema económico detrás de ese, que era un poco tratar de solucionar los problemas comerciales por otra vía. Sí, y las empresas también han sido muy claras en eso, ¿no? Especialmente los fabricantes de autos han dicho, eh, que es viable llevar las fábricas nuevamente a Estados Unidos, pero hacerlo no conllevaría años, incluso tal vez décadas, porque no es algo simplemente de ir y poner y empezar a hacer, es todo un proceso que los empresarios, ¿no es cierto?, las grandes corporaciones han dicho, no va a ser sencillo y no va a ser algo de corto, ni siquiera de mediano plazo. Entonces, ante eso, el panorama es todavía mucho más de incertidumbre, ¿no? Como bien lo decía como bien lo decía Diana. Y un poco para entrar a la segunda consulta, yo creo que esto de alguna manera se perfila dentro del fin de un paradigma, un fin del paradigma del libre comercio. ¿Y hacia dónde nos va a llevar esto? Tú estás mencionando eh, que la primera globalización, eh, esto nos llevó a una guerra, ¿cierto? Y bueno, de hecho ya tenemos ahorita varias guerras que están moviéndose al unísono y es probable que también derivemos nuevamente en algo así mucho más complejo y radical. Entonces, sobre el paradigma del libre comercio es algo interesante que también queremos discutir y sobre lo cual, pues, Diana tiene una consulta, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Precisamente es una de las preguntas escogidas. Guido, se advierte que el acuerdo de Mar-a-Lago probablemente derive en una recesión económica mundial. De hecho, ya en este momento yo no puedo entender cómo va a ser Estados Unidos eh, para retomar todo lo que está perdiendo, por ejemplo, solamente con Japón, que es su primer aliado comercial. Es increíble. Solo reestructurar eso ya no puedo ni pensar, ¿no? Es una locura, ¿no es cierto? Pero el internacionalista Manuel Muñiz Villa también se percata que el mundo puede estar dirigiéndose hacia una desglobalización. Eh, leer esa palabra es muy dolorosa porque sería la destrucción de toda la humanidad. Una desglobalización cuando estamos hablando de gobernanzas globales, de cooperación internacional, y que de repente dejamos esto, ¿no? Entonces, bueno, sí, él dice, él habla que se podría estar dirigiendo a una desglobalización. En su análisis, Trump está reforzando un modelo de bloques a la gobernanza global. Los patrones de comercio empiezan a funcionar por afinidades políticas que puede derivar de una desglobalización parcial. Entonces, Equido, la pregunta es esta. ¿Estamos asistiendo a un momento de fractura del comercio global? ¿Qué nombre ponerle a esta nueva era de bloques económicos? ¿Y qué implicaciones tendrá para Latinoamérica o las periferias? Claro, es un análisis, una pregunta muy interesante. Realmente lo que estamos observando es que en este proceso eh, estamos regresando nuevamente hacia una, un tema arancelario. Se ha roto incluso el ordenamiento jurídico porque tenemos unas firmas, por ejemplo, del TLC que firmó tanto con México como Canadá, con Perú, con Colombia. Ya es un acuerdo que la idea es que sea supranacional, que los dos estemos obligados a cumplirlos y ahorita Estados Unidos primero no está cumpliendo con estos acuerdos, está rompiendo los acuerdos que ellos mismos firmaron. Entonces,
eso es grave, rompe la confianza, decir, bueno, nosotros ya nos pusimos de acuerdo y todo el tema, ¿cierto?, del comercio exterior es principalmente también sobre la confianza que debe darse entre los pares que van a comerciar. Realmente se observa un proceso en el cual Estados Unidos, como observó que su industria cada vez iba bajando, hemos visto que desde los 70 más o menos era un 30% de su economía era industrial, ahora actualmente es un 15%, o sea, realmente sí es un problema fuerte para Estados Unidos este tema de la industrialización. Entonces, la forma de lograr esta industrialización es cerrarse hacia sí mismo. Por eso justamente se oye o era la frase justamente de American First, ¿no es cierto?, de Trump. Entonces, no le interesa el mundo, le interesa Estados Unidos, pero eso va a tener consecuencias mundiales, porque hay toda una conexión de la economía con, en este caso, el propio Estados Unidos. Entonces, eso va a traer profundas consecuencias. Ahí vemos un poco también el cambio en esta dinámica, porque ellos, los países, siempre nos han dicho que no, el libre comercio es el que nos va a dar el desarrollo, el libre comercio es lo que nos va a lograr dar bienestar. Pero en la práctica vemos que realmente lo que ha llevado a tener bienestar ha sido los procesos de industrialización, de inversión, de crecimiento interno, que después, claro, una vez que yo he logrado generar una industria nacional, me puedo abrir hacia afuera, hacia el exterior. Lo aplicó Inglaterra, lo aplicó el mismo Estados Unidos, lo aplicó recientemente Corea del Sur. Y vemos ejemplos en los cuales, claro, primero crezco, desarrollo la industria y después puedo competir. En cambio, tenemos otros procesos de globalización, como por ejemplo varios países africanos que hicieron aperturas comerciales sin haber hecho un proceso de fortalecer ciertas áreas, ciertos sectores hacia afuera, y vemos que en cambio lo que han producido es desindustrialización interna y más bien migración hacia el exterior. Es decir, no es la vía. Es muy interesante, ¿no? Es un poco, mejor dicho, es la tesis de Ha Jun Chang, este tema de la patada de la escalera. Cuando mi economía de mi país está lo suficientemente fuerte, ahí sí podemos transar con otros países, pero pateo la escalera para que no sepas cuál fue mi proceso, ¿no? Entonces, eso es muy peligroso, eso es bastante peligroso. Yo creo que en ese momento existen estados que tienen el poder para sentarse y negociar con los Estados Unidos. El problema es que no sabemos qué va a pasar mañana, pasado mañana, si se le ocurre alguna cosa brutal, increíble, y también esa posición de que quiere un proteccionismo total, América para los americanos, y cerrarse con cualquier vínculo internacional. Esto no sería posible. De una u otra manera, ellos necesitan un montón de productos que están en África, en Europa, en América Latina. Entonces, ¿cómo puede, no sé, qué ha dicho Trump como para explicar que se pueda dar un fenómeno de esa manera? Claro, bien, bien, bien interesante. En este caso, nosotros lo que observamos en este proceso, en este juego de estas dinámicas, que nosotros lamentablemente no tenemos un bloque fuerte, por lo menos en Latinoamérica, que esa es una de las temas que podríamos nosotros analizar, que estaba dentro de las preguntas, ¿cuáles son esas consecuencias? Porque ahora, lamentablemente, nosotros no estamos haciendo una posición para poder negociar fuertemente. Recordemos que cuando se iba a firmar un TLC con Estados Unidos, se rompió por los mismos intereses de Estados Unidos. Uno de los temas principales fue el tema del acero de Brasil. Ellos decían, bueno, abramos, pero yo entro con cero aranceles mi acero. Entonces, como era una industria estratégica de Estados Unidos, dijeron, no, vamos a negociar país por país. Nosotros no hemos logrado, a diferencia de Colombia y Perú, nuestros vecinos, ese tratado. Simplemente estábamos dentro de un tratado especial que era las preferencias andinas para la TPDA, porque era para tratar de proteger, que era una compensación para el combate contra las drogas. Nos daban menores aranceles para que nosotros destinemos
fondos para la erradicación del tema de las drogas. Entonces, eso también ya lo perdimos hace algún tiempo y ahora vemos que estos aranceles han subido. Realmente la dinámica de los demás países, esa respuesta que va a haber, realmente va a ser compleja. Lo interesante del proceso de globalización es que en algunos casos sí ha permitido desarrollos de ciertas industrias, pero en otros países ha producido una reprimiarización. Entonces, lo importante o lo interesante es lograr procesos como lo trataron de hacer en Europa, en los cuales se hizo procesos de integración, pero haciendo que los demás países inviertan, apoyen, ayuden a los países que tienen menores niveles de desarrollo, menores niveles en su economía, para que traten de igualarse. O sea, no fue un proceso simplemente de abrir las fronteras, sino un proceso de desarrollo conjunto. A pesar de eso, vemos que todavía existen grandes diferencias en productividad, en temas, ¿no es cierto?, que todavía no han solucionado la Unión Europea entre los mismos países que están dentro de la zona económica de allá. Entonces, lo interesante sería no solamente el proceso, el tema de la apertura, que es una oportunidad de comercio, de cultura, porque a la final hay cosas buenas en este proceso de la globalización, que a algunas personas más bien les gusta llamarle mundialización, porque nos conocemos, las personas viajan, se rompen estos mitos culturales, la gente también comienza a entender a los demás, abrirse hacia el mundo es importante, es bueno, pero el problema debe ser una inserción inteligente algunos lo llaman también sistema mundo, ¿no es cierto?, hacia el exterior. Y tenemos que buscar las alternativas para tener los menores efectos posibles en estos procesos de apertura. Los aranceles son interesantes, pero siempre y cuando yo tenga una estrategia de industrialización, de crecimiento, ir jugando, ¿no es cierto?, con esos procesos de desarrollo. Me parece que el ejemplo de Europa es, como lo vuelvo a decir, es bien interesante, pero por eso, tanto el libre comercio, la globalización no es el final, pero es un buen avance hacia una economía integrada. Ahora, lo importante es lograr, ¿cierto?, que esta globalización funcione mejor, ¿cierto?, que permita el desarrollo de los países que estamos menos desarrollados. Por eso hay un libro lindo de Joseph Stiglitz, justamente cómo hacer que la globalización funcione. Tenía, ¿no es cierto? Bueno, su primer libro fue El malestar en la globalización y después sacó su segundo libro, es cómo hacer o qué recomendaciones hay para que la globalización funcione. Entonces, vemos que hasta Estados Unidos, vemos que en este caso ya por sus problemas, tanto de su déficit comercial muy importante como el problema de endeudamiento, le ha llevado, ¿no es cierto?, a tratar de hacer un proceso de reindustrialización. Entonces vemos que no es la panacea el aperturismo libre mercado, sino que debe haber procesos, ¿no es cierto?, concertados de desarrollos, de oportunidades entre los países para lograrlo. Vemos que Estados Unidos, por ejemplo, le apoyó y permitió, ¿no es cierto?, que tenga un proceso interesante de desarrollo Corea del Sur. Por el tema, ¿no es cierto?, político, etcétera, no lo vio como una competencia, sino como algo necesario para equilibrar las fuerzas hacia allá. Entonces vemos que sí hay oportunidades de desarrollo conjunto, aunque después se puedan volver un poco competencia de nuestras propias empresas. Pero la idea del comercio exterior debería ser ese ganar-ganar, hacer estrategias complementarias, buscar el desarrollo del otro y no solamente una estrategia de imposiciones. Bueno, ese es el deber hacer, ¿no? Pero Debe ser. estamos en una era bastante desequilibrada, no sé cómo definirlo. La pregunta hacía referencia a qué nombre le damos a esta nueva era. ¿Qué es una nueva era? Es el fin del libre comercio. Entonces, ¿en qué estamos? ¿En una nueva era de proteccionismo, pero con el mundo integrado? ¿Cómo entender eso? Claro, Bueno, digamos que si aplicas el proteccionismo desde la primera potencia mundial, eso ya prácticamente supone un efecto en cadena hacia abajo. Eso quiere decir que los otros países también van a asumir un modelo parecido, es decir, esto se va a extender. Entrelazada con esta pregunta de Carlos, Guido, te pregunto, ¿sí, no?
digamos que todavía no sucede lo que está sucediendo en Estados Unidos con Trump. ¿Tú crees que en algún momento podríamos, ya que nombraste a Manuel Wallerstein, podríamos consolidar el sistema mundo que nos habla Wallerstein? Bueno, o sea, si hubiera la voluntad política y todo un sistema supranacional que nos podría permitir gestionar de una mejor manera la globalización, podríamos llegar a un mejor sistema mundo, ¿no es cierto?, con esas expectativas. Ahora, realmente, ¿cómo llamarle? A mí cada vez estoy más partidario de Varoufakis, que está considerando que estamos enfrentándonos o yendo hacia como él lo denomina, un tecnofeudalismo. ¿Qué es esto del tecnofeudalismo? La idea es que ahora regresamos ya a no una economía de la producción, sino una economía nuevamente de la renta, ¿cierto? Pero ahora una renta tecnológica. Vemos que cada vez más o las empresas más grandes que tenemos actualmente no producen bienes tangibles, sino bienes intangibles, software, tecnología. Entonces, vivimos de esa renta tecnológica, que es un concepto bastante desarrollado por Bolívar Echeverría, un filósofo ecuatoriano que es muy conocido en Pero eso es para México. los países que lo pueden Ajá, producir. que lo pueden producir, exactamente. Y regresamos a esa época de la renta, ¿no es cierto? Y además tiene un efecto también en temas incluso sociales, como nuevamente en muchos países, nuevamente estos procesos de fortalecimiento de la religión frente a estos cambios, frente a la parte cultural también se está observando, y también vemos ahora nuevamente una lógica de cerrarnos en fronteras, ¿no es cierto?, en bloques, en negociar. Bueno, si estás con mi bloque, ya no puedes estar con el otro bloque. O sea, ya no nos dan esa libertad. O sea, una de las presiones que están haciendo, dado que vemos que China está entrando con fuerza, con inversiones, con préstamos a los demás países, están negociando fuertemente ahora Estados Unidos, pero en lugar de decir, sabes que yo te doy mejores condiciones, te ayudo a desarrollar, más bien ellos quieren imponer con la fuerza, y ese es uno de los problemas que vamos a tener en Latinoamérica. Nos está prácticamente este tipo de negociaciones así de fuertes, nos quieren decir, bueno, o comercias con nosotros o comienzas a dejar y tienes que dejar de comerciar con China, o reduces la influencia de ellos en nuestros países. O sea, ya o sea, es una guerra que está ya tomando una dimensión también económica, ¿no es cierto? Ya no solo comercial, sino también en juegos políticos, ¿no es cierto? Por ejemplo, vemos que Perú estaba jugando muy bien, dice, tengo un TLC con Estados Unidos, pero voy a poner un puerto, ¿no es cierto?, logístico con China. Vemos que Bolivia estaba negociando muy fuertemente inicialmente el tema de las tierras raras y del tema de sus minas con China, pero Estados Unidos también está preocupado de eso, pero en lugar de hacer una negociación buscando el desarrollo de los pueblos, está muchas veces tratando de imponer. Entonces, esa es una de las consecuencias que yo veo, y prácticamente se está volviendo nuevamente a un juego de bloques, pero en el cual tenemos Estados Unidos que quiere jugar solo, sus propios aliados, ¿no es cierto? Europa, Canadá Ya no tiene, y México ya se fueron. se fueron, ¿cierto? Entonces, hay que ver cómo juegan los demás países. Europa está complicada, ¿no es cierto? Y eso también y vemos nosotros, como no estamos jugando en bloque, vemos esa debilidad. O sea, las consecuencias para nuestros países son graves, porque primero, los aranceles van a hacer que vendamos menos. Otro problema que se va a dar es que si comenzamos a sentir esta recesión, también nuestros principales lugares hacia donde nosotros vamos a vender productos van a caer los precios y a caer la cantidad demandada. O sea, algún rato, por ejemplo, solo para decir para el Ecuador, generalmente les digo eso a mis alumnos, imagínense, Estados Unidos entra en recesión. ¿Qué pasa? El estadounidense deja de comprarnos flores, se vuelve menos romántico, cae también la oferta de cacao,
de café, de banano, ¿no es cierto? O sea, son temas que nosotros tenemos productos primarios en los cuales no tenemos mayor valor agregado y que en este caso su demanda no es esencial. Bueno, es que eso Entonces, tiene que ver con el problema de la recesión económica mundial claro, que están advirtiendo, ¿no? Sí, es interesante porque, a ver, China es un problema para los Estados Unidos y ahora más que nunca. Es decir, Donald Trump le da la carnada facilita ahorita a China porque está exponiendo su posición en el mundo y los chinos obviamente están aprovechando eso. Están extendiendo su influencia en otras zonas donde los Estados Unidos ahorita están justamente saliendo de ahí, ¿no? Hay un acercamiento ya de la China con la Unión Europea, ¿no es cierto? Hay un acercamiento de Canadá con China, ¿no es cierto? Tenemos los BRICS, ¿no es cierto? Que Donald Trump sabe muy bien el peligro geopolítico que tiene este bloque. Y prácticamente lo primero que dijo cuando recién empezó a gobernar este segundo mandato es: el país que quiera meterse al BRICS, que se atenga a más aranceles, porque él entiende que, bueno, él te da la carnada de debilitar al dólar, porque el dólar se va a debilitar y eso va a ser aprovechado por Rusia, pues va a ser aprovechado por China para fortalecer sus monedas. Esto nos llevaría a pensar como mencionan algunos analistas economistas, en el fin de Estados Unidos como imperio. en este caso es bastante complejo porque algunos historiadores hablan de periodos de 200 años en promedio, más o menos, porque la historia no es tan lineal. Realmente sí, la hegemonía de Estados Unidos se siente ah, preocupada. Sabemos que la parte belicista, la parte de todo lo que es el ejército, todavía Estados Unidos sigue siendo la principal potencia, pero nosotros vemos que otros indicadores, por ejemplo, el tema del consumo ajustado al poder adquisitivo. Es decir, si nosotros ponemos en la capacidad adquisitiva sumada, agregada de los chinos, ya le superaron a Estados Unidos. Claro, en este caso no en dólares, sino en función del poder adquisitivo que ellos tienen en relación a los precios de su país, a su poder adquisitivo, ya le superó haciendo esa transformación China. Vemos que la infraestructura china, la provisión de servicios, están con mucha ventaja frente a Estados Unidos. Entonces, ya en algunas guerras, en algunos sectores, China va en la delantera. Militarmente, Militarmente, también a nivel de tecnología espacial también. están jugando, ¿no es cierto?, bastante interesante, ¿no es cierto?, tecnología. Militarmente todavía tiene cierta ventaja Estados Unidos, pero por ejemplo, en número de arsenal tiene Estados Unidos, todavía es mucho más grande, pero en cambio el ejército más grande ahora del mundo está ahorita en China en número de efectivos. Hay que ver también el número de aviones, portaaviones, etcétera. O sea, en algunos rubros sí, de la parte militar, China ya le ha logrado superar a Estados Unidos, aunque en otros todavía no, pero están en ese proceso. Vemos que China más bien ha utilizado, ¿no es cierto?, esas sanciones iniciales que han hecho para lograr ellos también tener una independencia tecnológica. En esta guerra que se dio con el tema de los chips, de los microchips, se logró ahora. Prácticamente están haciendo su propia tecnología. Se espera que para el 2026 ellos ya puedan producir chips de mejor tecnología de la que tenían actualmente y que les prohibieron, por ejemplo, a empresas holandesas, ¿no es cierto?, que les vendan la maquinaria necesaria para poder, o en este caso, claro, las impresoras que servían para poder hacer los chips de mejor tecnología. Entonces, están los chinos adaptándose rápidamente y en lugar de frenar, lo que van a hacer es que van a lograr más Darle bien que impulso. sean independientes, ¿no es cierto?, hacia ese tema. Por ejemplo, entonces, Tiene la alianza con realmente es... Rusia. Y ajá, efectivamente tienen una alianza con Rusia, están jugando, ¿no es cierto?, sus cartas.
China, ¿verdad? Y sobre todo lo interesante, vemos que China tiene una negociación distinta con los demás países. Lo que está entrando es decir, bueno, quieren, yo les doy el préstamo, a lo mejor con tasas de interés un poquito más caras, pero yo no les estoy exigiendo que hagan ajustes estructurales, que tengan una cierta agenda, que me cambien cosas, a diferencia de Estados Unidos que con el Fondo Monetario Internacional ha jugado mucho el tema de presión hacia los demás países. Y el otro tema también vemos que varios países ya, como por ejemplo Arabia Saudita, comienza a ver con buenos ojos a otros posibles aliados. Vemos que todo el tema de la potencia que tiene Estados Unidos está en ese manejo de decir, bueno, yo te defiendo, Arabia Saudita, de tus enemigos allá en Medio Oriente, pero tú cotiza en dólares, ¿no es cierto?, la venta que haces tú del petróleo. Pero vemos que a Biden era interesante que ya le dejó de contestar un poco las llamadas de teléfono, el, en este caso el gobernante de Arabia Saudita. Entonces se puede observar que ya hay una dinámica, varios países están entrando y no creo que Están sea viendo tan justamente rápido, la tan rápido. limitación de esta imposición del dólar para el comercio internacional. Y sí, es sabido, es conocido, lo han dicho abierta públicamente que están usando ya otras monedas, ¿no? Como la moneda china o la moneda rusa incluso, ¿no? Como una alternativa al dólar que tiene sus ventajas, pero es muy limitante. Claro, y además que te pueden sancionar, o sea, justamente Exactamente. utilizar el dólar, te hacen sanciones, te cortan, e incluso el tema de depender, ¿no es cierto? Para hacer las transacciones del sistema SWIFT, todo pasa por Estados Unidos. El sistema, Entonces, claro. nosotros, incluso también los propios aliados de Estados Unidos dicen, bueno, rato menos pensado, me sacan del SWIFT, me cortan las líneas de crédito por la influencia que tiene Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional. Entonces vemos que los demás países están viendo que hay que buscar alternativas, hay que en este sistema que se está volviendo otra vez multipolar, jugármela con los demás países. Entonces frente a eso Estados Unidos lo que quiere es otra vez tratar de ponerles, imponiendo la fuerza al redil, pero le puede salir la jugada al revés, más bien generar resistencia, generar otros bloques, generar otras dinámicas como lo está haciendo China. Entonces, sí, son consecuencias complejas para una América Latina que lamentablemente no estamos unidos para negociar como bloque, no tenemos unos acuerdos mucho más fuertes. Vemos que lamentablemente iniciativas como el ALBA, el Mercosur, ya no tienen la fuerza que tenían anteriormente por las propias dinámicas de cada país, que hemos tenido vueltas hacia la derecha, hacia la izquierda, no tenemos unos bloques fuertes que lamentablemente han respondido, ¿no es cierto? El bloque cuando había más países que estaban en la derecha, el Acuerdo del Pacífico, cuando teníamos más a la izquierda, teníamos el ALBA, o sea, lamentablemente no tenemos un poder de negociación como como tiene la Unión Europea, que a pesar de sus idas y vueltas, ¿no es cierto? A pesar de tener gobiernos de centro, de derecha, unos más izquierdistas, por lo menos están en un bloque. Lamentablemente nosotros estamos en ese vaivén político y lamentablemente no tenemos respuesta hacia allá. A lo mejor países grandes como Brasil, Argentina, tienen cierto poder de negociación frente a esta realidad, realmente va a ser un golpe bastante fuerte hacia los países latinoamericanos. Ok, Diana, ¿algo más por consultar o algún comentario final? Bueno, es un tema duro, es un tema complicado para el mundo entero. Nada más que preguntar, o sea, tendré muchas preguntas, pero después de todo esto pensaré en algunas. Muchísimas gracias, es realmente muy importante todo lo que nos acabas de contar, de las preguntas, etcétera. Muchas gracias, Kio. Sí, estás invitado para una segunda parte de este podcast, ¿no, Diana? Sobre la cuestión geopolítica, ¿no? Que es algo muy específico que creemos que no debemos abordarlo en dos diferentes podcasts, ¿no? Así que ya volvemos. Guido, muchas gracias por aportarnos con tus ideas. Ya volvemos. Gracias, Diana, Muchas y gracias hasta a ti. pronto.
Gracias a ustedes. Hasta pronto.